Hoy les quiero hablar de hablar. Les quiero hablar de hablar. De hecho, puse como título de mi mensaje, si tan solo hablaran. Digan conmigo, si tan solo hablaran. De hecho, quiero hablarles un poquito de mi abuelita. Ella ya está en el cielo, entonces no quiero hablar mal de mi abuela. Pero la verdad, yo tenía, dos abuelas, como todos, ¿verdad? Pero yo tenía una que casi no hablaba. Y la otra hablaba hasta los codos. Ella era buena para hablar y hablar. Muy feliz, muy alegre, todos la querían. Y mi abuelo, su marido, pobrecito, no podía hablar. No podía hablar porque había tenido una embolia cuando yo era niño chiquito y quedó paralizado en un lado. Entonces cuando intentaba hablar no se entendía, menos que cuando se enojaba y echaba unas buenas palabrotas, eso sí, entendiste. Pero entonces él tenía que escuchar a mi abuela todo el día, pobrecito, todo el día. Y una vez mi suegra, que es preciosa pero no habla el inglés, una vez mi suegra nos estaba acompañando, visitando a mis papás. Allí estaba mi abuelita y todo el día hablando, supuestamente ellas dos. Y después mi abuela comenta: ay, cómo me gustó la plática que tuve con Lucita. Y dijimos a mi abuela: ¿cuál plática, abuela? Ella ni entiende el inglés. ¿De veras? ¿Han conocido a alguien así? Alguien que habla solito, nada más con el gesto más pequeño, como así, siguen adelante. Ellos están y tú dices, sí, otro cambio, sí, otro cambio, y no paran de hablar. El meollo de la enseñanza de hoy es que debemos hablar más. Digan conmigo, debemos hablar más. Pero no de las cosas que hablamos muchas veces. No necesitamos hablar más chismes. No necesitamos contar más chistes. No necesitamos hablar del clima. ¿Cómo aburra? Cuando alguien no sabe, hay gente que no puede sentarse en silencio. Entonces ven a otra persona y tienen que decir algo, entonces dicen: ¿qué tal el frío? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal las nubes? Buscan algo que platicar que no tiene ningún valor. Debemos hablar de cosas importantes. Debemos de hablar más de cosas importantes y menos de cosas sin valor. Mi pregunta de reflexión es: ¿cuáles son las cosas importantes de las que debemos hablar? Nada más piénsenlo tantito. ¿Cuáles son? Si ya no debo de llenar mi vida y mi boca con chistes, chismes y el clima, entonces, ¿de qué debo de hablar? Les estoy diciendo que debemos de hablar más de cosas importantes, pero ¿cuáles son las cosas importantes? Y hay más que una cosa importante, pero les quiero hablar de algo específico hoy. Porque el título de la plática es: si tan solo hubieran hablado. ¿Pueden decirlo conmigo otra vez? Si tan solo hubieran hablado. Hoy vamos a ver la vida de Absalón, hijo de David y Maaca. Pobrecita, su mamá se llamaba Maaca. Parece como la vaca, la mera vaca, ¿verdad? Maaca era una princesa de un rey extranjero. David tenía varias esposas. Si tú quieres problemas, ten más que una esposa y vas a tener tus problemas multiplicados. Con una es suficiente, ¿verdad? Entonces David, pero en aquel entonces buscaban problemas porque se casaban con varias mujeres, como los mormones, ¿verdad? Y entonces David tenía sus primeros 3 hijos. El primero era Amnón y el segundo olvido, y el tercero era Absalón. Vamos a hablar de él. Pero lo diferente de Absalón es que su mamá no era israelita, su mamá era extranjera.
Y me imagino que esto llevaba algo que ver con su historia. No obstante, Absalón es conocido por su belleza. Ahora, parece raro que alguien dice un hombre es conocido por su belleza y él no era del otro lado o no era drag o nada por el estilo. Pero él era, la Biblia dice, como vamos a ver ahorita, era perfecto. Desde la corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Perfecto. Perdón. Tenía un cabello tremendo como de Sansón, ¿verdad? Entonces todas las chicas desmayaban cuando pasaba y todo esto. No, ese es exagerando, pero era conocido por su belleza, su rebelión contra su padre, que vamos a leer, y su trágica muerte. Murió como perro. No recibió una sepultura digna. Fue sepultado en el campo como perro muerto. Era algo triste. Quizá la tragedia que su vida representa a lo largo de la historia podría haberse evitado si tan solo hubieran hablado. Yo estoy seguro que hay personas aquí que han pasado tragedias que pudieran haber evitado si hablaran, si confrontaran la situación. Pero muchas veces tapamos las cosas. Como la estadística que dice que la mayoría de los abusos sexuales pasan por miembros de la misma familia. Pero como no queremos hablar de cosas vergonzosas, las escondemos y pasa a tragedias mayores. Yo sé que están entendiéndome, ¿verdad? Entonces, les tengo que leer varios textos, varios versículos, si me quieren acompañar. Bueno, vamos a mostrarles aquí arriba. Su vida es más grande que yo puedo tocar en una plática, pero escogí los textos más importantes, lo voy a ir leyendo y ustedes síguenme con la vista, para que tengan una idea de la vida de Absalón. Vamos, entonces su hermano Absalón dijo: así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y digan conmigo, y no digas nada. Mal consejo. ¿Por qué? Lo que pasó es que como el rey tenía 3 esposas, habían bastantes medios hermanos. Un medio hermano que se llama Amnón se enamoró con la hermana plena de Absalón y la violó. Y después la corrió de la casa. Absalón ve a su hermana y sabe, ese ingrato medio hermano mío, que era el primogénito del rey David, él te violó. Pues mi hermana, no digas nada. Yo espero que nunca digas a una chica violada que no diga nada. Porque este es un insulto a su dignidad. No digas nada, él dice. Toma en cuenta que es tu hermano. No digas nada, es tu tío. Cállate, hija, no digas nada, es tu hermano. Cállate, esa es nuestra familia. Desolada, Tamar se quedó a vivir en la casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, entonces sí llegó a los oídos, quién sabe cómo, al rey David que uno de sus hijos violó una de sus hijas. Se enfureció. ¿Qué carambas importa cuán enojado estás si no vas a hacer nada? No, pues me enojé. ¿Y qué hiciste? Nada. Entonces, ¿esto de qué sirve? ¿De qué sirve si tú bien enchilaste y no hiciste nada para corregir la injusticia, como habló apenas el pastor Antonio? Absalón, el guapo,
Por su parte, no le dirigía palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Entonces, no hubo una confrontación, no hubo, yo creo que le debiera haber hecho algo. Una golpiza. Hacerle como Jesús dijo, si tu mano ofende, córtatelo y arrójalo. Yo creo que yo hubiera cortado algo de su cuerpo y arrojarlo. Si me están entendiendo. Pero no dijo nada. Pero vamos a ver. Pasando 2 años, ¿por cuánto tiempo masticaba esta injusticia Absalón sin hablarlo? Por 2 años. Hay algunos que creen que el tiempo cura todas las males. A veces el tiempo hace crecer el cáncer que traes en el alma, si no la trates. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete. Absalón, por su parte, había dado instrucciones a sus criados: no pierdan la vista a Amnón, su medio hermano. Y cuando se alegre el corazón por el vino, yo daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien da el orden. Ánimo, sean valientes. Y así él asesinó a su medio hermano que había violado a su hermana. Absalón, en su huida, tuvo que huir. Fue a refugiarse con Talmai, que era su abuelo, rey de Amiud, hijo de Amiud, rey de Gesur. Pero el rey David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Algo que quiero explicarles que puede ayudarnos a entender esas dinámicas familiares. Los orientales, los judíos, ellos vieron su primogénito algo como muy, muy especial. Amnón era el primogénito de David, de una madre israelita. Él era la persona probablemente para heredar el trono de Israel después de David. De hecho, en la cultura judía, el primogénito, el primer macho en la familia de los hijos, recibía doble herencia. Era su consentido. Y el otro hijo, nacido de una mujer pagana, bueno, por lo menos era pagana antes que conocer a David. No sé si convirtió, era hija de un rey pagano, mató a su primogénito. Emociones encontradas, ¿verdad? Amaba a los 2 hijos, pero tenía grandes esperanzas para aquel que fue asesinado. Pero el rey David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Absalón se quedó en Gerset 3 años. Y cuando el rey David se consoló por la muerte de Amnón, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Eso es algo que todos los padres pueden entender, porque a veces los hijos hacen algo desagradable y todo el mundo no entiende por qué no odias a tu propio hijo. Pues no lo odias porque es tu carne. Y David estaba en una situación compleja. Él amaba al uno, pero también amaba al otro. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Alguien ha sentido así alguna vez? ¿Qué hago? Cuando su corazón está partido en 2. Hay diferentes tensiones opuestas sobre la lealtad, sobre el corazón. Pero la respuesta no es callarse. Digan conmigo, la respuesta no es callarse. Pero es lo que hacía David. Se cayó. Es lo que hizo Absalón hasta meterle la daga, callarse. Si tan solo hubieran hablado. Siguiente, versículo 14:23. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Lo que pasó es que Joab, un general de David, intercedió por su hijo para que David lo regresara. Y por fin David dio el orden, que regrese. Entonces Joab lo regrese. Pero mira nada más lo que dice David en versículo 24. Pero el rey dio
esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite. ¿Cuál bienvenida, verdad? Hijo, te perdono, pero no te hablo. Te perdono, pero no vengas a mi casa. Entonces la relación se iba complicando más y más y más. 3 años no habían hablado. David nunca sentó para decirle: ¿por qué mataste a tu hermano? ¿Por qué no hiciste otra cosa? ¿Por qué no? Es que no entraron en diálogo y David ni quería verlo, aunque lo quería. Yo sé que eso es complicado, pero muchos de nosotros hemos tenido emociones encontradas con gente que amamos, que nos han hecho un daño y no queremos verles ni de foto, pero a la vez les queremos. ¿Alguien aquí ha experimentado emociones así? Es de que un día le amas, el otro día lo odias y no sabes qué hacer. Siguiente texto. Por lo tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. Siguiente texto. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Como ya les dije, era perfecto, de pies a cabeza. Siguiente texto. Absalón vivió en Jerusalén durante ¿cuántos años? 2 años sin presentarse ante el rey. Ahora, imagínenlo. 3 años vivió con su abuelo en otro país, sin ver a su papá. Después, otros 2 años vivió en Jerusalén sin ver a su papá. ¿Por cuántos años no vio el rostro de su papá? 5 años. Una práctica tardada por 5 años. Ese no es tan fuera de común. Yo me imagino que hay cosas que han pasado en sus familias y por 10 años nadie ha tocado el tema. Siguiente texto. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate. No sabemos cuánto tiempo, pero eran arriba de 5 años. Algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponían a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad de Jerusalén. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda, vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón por todos los israelitas que iban a ver al rey, para que les resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Y la Biblia nos dice que él hacía esto por 4 años. Ahora, no tienes que ser científico para ver qué está maquinando. Él está maquinando un golpe de estado. Él es un príncipe entre varios. Su papá es el rey. Él quiere ser el rey. Y como es matón, es capaz de levantar un golpe de estado. Vamos a ver qué pasa. Siguiente texto. Luego dijo Absalón a Ahitofel. Ya Absalón había tomado Jerusalén, ya comenzó el golpe de estado, y tiene unos consejeros. Uno se llama Ahitofel y le dice: danos tu consejo, ¿qué debemos hacer? Ahitofel respondió: acuéstate usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De este modo todos los israelitas se dan cuenta de que usted se ha hecho odioso ante su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán
en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Digan conmigo, ¡qué familia! Imagínense. Sí, ¿qué está haciendo? Está fortaleciendo la rebeldía o la rebelión contra su padre. Ya había perdido toda vergüenza. David dejó 10 concubinas, que nadie debe tener concubinas, pero ese es otro tiempo. David dio 10 mujeres suyas, no esposas, en el palacio para guardar todo, para cuidarle el palacio. Y Absalón dice, ahora voy a tener relaciones con estas 10 a la luz del día para que todo Israel sepa que yo soy el gallo aquí. Y que se quede claro que entre mi padre y yo no va a haber arreglo. Alguien va a morir. Ese es el plan. Bien, adelante. Absalón, que huía montado en una mula, ya entraron en combate. Y el ejército de Absalón está perdiendo contra el ejército de su padre David. Se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas por el mucho cabello que tenía. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Entonces imagínate, ahí está colgado como piñata por los cabellos. Siguiente versículo, el último. Después penúltimo. Joab, acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se les clavó en el pecho de Absalón. David le había dicho, trata con misericordia a mi hijo, pero Joab era bien rebelde y lo mató. Y que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Sí, le agarraron de piñata con sus espadas, con lo que tenían. El último versículo de esta historia. Después tomaron el cuerpo de Absalón, un príncipe de Israel. Lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre el cadáver amontonaron muchísimas piedras. Amén. Fin de la historia. Digan conmigo, fin trágica por no haber hablado. Amén. Palabra de Dios. Ok, ¿listos? Esto me tomó mucho tiempo, tengo que echar los kilos. La lección de vida de hoy. ¿Qué lección aprendemos de Absalón? Que las confrontaciones cruciales son conversaciones difíciles. Digan conmigo, difíciles. No es hablar del clima, no es contar chistes, no es hablar de chismes, es hablar de algo difícil de hablar por la cual los cobardes no lo hacen. Sí. Pero una confrontación crucial son conversaciones difíciles sobre temas importantes. Era importante que su hermana fue violada, tenía que hablarlo. Que si se evitan estas conversaciones, pueden tener consecuencias graves. Ya vimos esto en la historia. Consecuencias graves. David perdió 2 hijos. Porque nadie quería hablar, porque nadie quería tocar el tema. Ni David quería hablar. Les recuerdo. La violada Tamar no habló por consejo de su hermano, un mal consejo. Recuerda que él dijo, cálmate mi hermana y no digas nada. Y ella se calló. David el rey se enfureció, pero no habló. Absalón fue indignada, pero no habló. La Biblia dice que no dirigía palabra alguna al ofensor. Sí, no habló, pero estaba maquinando. Un día le voy a matar, un día le voy a matar, un día le voy a matar. Y él terminó muriendo como un perro en el bosque.
Ni pronunciaron palabras sobre él. No hubo ni siquiera un funeral. No había un velorio. Échale en el hoyo. Tira las piedras encima de su cadáver. Qué triste manera para un príncipe terminar la vida. Ustedes también son príncipes. Pero pueden terminar mal si no tienen el valor para hablar de cosas importantes, aunque sea difícil tocar el tema. Tú, príncipe, no mueras como perro en la calle. Tú, princesa, no termines tu vida en desgracia porque no querías hablar. Hay que hablar de temas importantes, aunque son difíciles de hablar, para que no termine con algo peor por no tocar el tema. Hay 3 razones predominantes por las que la gente evita tener confrontaciones cruciales. La primera razón es porque mucha gente tiene miedo al conflicto. Ahora, yo no sé exactamente por qué no hablaron ellos. Absalón era muy astuto. No es que él tenía miedo. Él pensaba, no puede ser nada. Él va a pensar que no pasó nada y después le mato. Me imagino, así estaba pensando Absalón. Pero en la vida actual, sabemos por los estudios de gente, que mucha gente no habla del tío que violó a alguien en la familia, de la persona que hizo algo muy malo entre los conocidos. No hablan porque tienen miedo al conflicto. Tienen corazón de pollo. Y claro, yo sé que cada uno es diferente. No estoy diciendo que tiene que ser Rambo, bien bravo, Pancho Villa, les disparamos primero, después averiguamos qué pasó. No. Lo que estoy diciendo es que entendemos que muchos tienen miedo de conflicto. Y no está mal, pero tienes que vencer tus miedos. La persona que se rinde a todos sus miedos, ese es el cobarde. El valiente no es la persona que no tiene miedo. El valiente es la persona que confronta sus miedos y que sigue adelante temiendo lo que podría haber las consecuencias, pero sigue adelante porque cree que su causa es justa. Ese es el valiente. Mucha gente no toca el tema porque va a soltar una pelea en la casa, va a soltar una guerra en la familia. Mejor no hablo. Segunda razón es que muchos no saben cómo abordar el tema. Porque a veces los temas son tan complicados. Uno dice, no, pues yo no sé ni por dónde. Sí, me gustaría decir algo. Me gustaría que la familia o que el negocio o lo que sea, la iglesia, que pusieran orden en ese asunto. Pero no sé cómo abordar el tema. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi abuelo? ¿Qué va a decir mi abuela? ¿Y qué va a decir? Podría dividir la familia porque yo no sé cómo sacar esto a la luz. Es tan feo. A veces por la vergüenza no queremos tratar un tema. Es demasiado incómodo. Yo entiendo. No sabemos cómo abordar un tema a veces demasiado complejo y explosivo. Es como manejar una bomba que no quieres que explote. Y la tercera razón por la cual muchos no hablan es por temor a las consecuencias. Si yo digo algo, me van a hacer esto. Si yo digo algo, yo sé cómo me van a tratar. Y pues sí, entendemos esto en el mundo, ya pasando más allá de la familia. Esto fue algo de la familia. Pero también el reino, porque ellos pudieran haber pensado, mira, si esto sale a la luz, David pudiera haber pensado, si esto sale a la luz de uno de mis hijos, violó una de mis hijas, podría desprestigiar
todo mi gobierno. Mejor tápale. Si esto saliera a la luz, toda la gente pensaría que yo no sé cómo gobernar. Si esto saliera a la luz, daría a mis enemigos la ocasión para atacarme. Si esto saliera a la luz, pero no salió a la luz y perdió 2 hijos, porque nadie quería hablarlo. ¿Qué decimos aquí en México? Más vale una vez colorado que 100 descoloridos. Hubiera sido mejor tener una buena confrontación y poner las cosas en orden, de hacer luto por 2 hijos, por no haber hablado. Entonces, algunos tienen miedo al conflicto, otros no saben cómo abordar el tema y otros tienen temor a las consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hablar con las tripas en la mano. Hay que hablar. Hay que hablar. Hay que hablar. Ahora les voy a dar 3 maneras de hablar. En este orden. Va. Cuando son temas importantes, no hay que hablar de todo, hombre. No se trata de chisme. No estamos hablando de algo que no podemos cambiar. Pero hay que hablar de lo importante. Aunque creamos enemigos, aunque nos tachen de problemático, visionista, aunque ya no nos invitan, si es realmente importante, y eso era importante, alguien debiera haber defendido el honor de la muchacha, y no lo hicieron, y resultó en 2 muertes. Hay que hablar, pero primero hay que hablar con Dios. Primero hay que hablar con ¿quién? No, hombre, no se trate de, yo estoy enojado y le voy a decir lo que yo pienso de ese bueno para nada. No. Habla con Dios primero. ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué vas a pedir a Dios cuando le hablas con Él? Le vas a pedir sabiduría. Señor, tú sabes que a mí no me gustan los conflictos, dame valentía. Señor, tú sabes que yo no sé cómo tratar este asunto tan delicado, dame sabiduría. Señor, tú sabes que yo quiero vivir en paz, pero ayúdame a sacar algo bueno de esta situación tan fea. Santiago 1:5, la Biblia dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría. ¿Y sabes qué es sabiduría? Esa es mi definición. Yo creo que la mejor definición para sabiduría es esta. Sabiduría es poder entender una situación realmente como es y saber qué hacer frente a ella. Esa es sabiduría. Entender una situación, porque tú puedes malinterpretar una situación muy fácilmente, pero la sabiduría de Dios es poder entender lo que realmente está pasando y saber qué hacer frente a ella. Por eso hay que pedir a Dios sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios, díganlo conmigo, Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿cuántas personas aquí, si piden sabiduría a Dios, Dios les va a dar sabiduría? ¿Cuántos? Pues todos, porque Él no menosprecia a nadie. Él no va a decir, no, hombre, tú eres solo de puerto 4, de 2, no doy sabiduría hasta que llegas al 4. No, Dios da generosamente a toda la gente que le pide sabiduría. Después de hablar con Dios, y sugiero que no esperes 5 años después de hablar con Dios, hay que hablar con los involucrados. ¿Con quiénes hay que hablar? Los involucrados. En este caso que leímos, los involucrados era Amnón, y Amnón tenía un amigo que le dio el mal consejo de cómo poner la trampa a su hermano. Hay que hablar con ese también. Hay que hablar con el rey. Oiga, papá,
papá, yo sé que usted es rey y es padre de Amnón, pero usted es mi padre también. Y ese bueno para nada hijo violó a mi hermana y quiero saber lo que usted va a hacer como rey para ejercer justicia en el reino y proteger la dignidad de mi hermana. Sí. Ahora, quizás no exactamente así, pero entienden la idea. Cada cultura es diferente, cada cultura tiene sus maneras de sacar un tema, pero esconder el tema jamás va a ayudar a nadie. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, Jesús enseñó de que cuando alguien te hace un daño, debes de hablar. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? ¿Chismear? ¿Hablar con todos menos él? No. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, primero, lo que estamos aprendiendo hoy es que cuando algo fuerte pasa, importante, alguien debería hablar. Primero hablamos con Dios para que nos dé sabiduría. Buscamos la sabiduría de lo alto. Mi oración principal de 40 años de cristiano ha sido: Dios, dame sabiduría. Y vez tras vez Dios me ha contestado esa oración, ayudándome a entender un conflicto que estaba tratando y entender qué hacer frente al conflicto, porque Dios da sabiduría. Podemos darle gracias al Señor. Dile: yo creo que tú das sabiduría. Yo creo que tú das sabiduría. Yo creo que tú das sabiduría. Pero no es suficiente solo hablar con Dios. Yo voy a orar. Qué bueno. Y cuando te levantas de la oración, ponte las pilas y haz algo. Jamás Dios dice que solo oramos. Oramos para saber cómo actuar. Oramos para saber qué hacer. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Hay que hablar con los involucrados. Hay que tener una confrontación crucial. Hay que hablar cara a cara con las personas involucradas en la situación importante. Y por último, hay que hablar con las autoridades competentes. ¿Cómo? No se chivean ya que. Hay que hablar a veces con las autoridades. Si es que no puedes resolverlo, cara a cara. Y algunas cosas tú no tienes el derecho de manejar según la ley de México. En muchos países, algunas cosas tú no eres la autoridad competente para manejarlo. Por eso hay jueces. Hay autoridades que Dios ha ordenado y les ha entregado una espada para que ellos ejecuten justicia. Hay diferentes tipos de autoridades. A veces la autoridad es el gobierno. A veces la autoridad es la iglesia. A veces la autoridad es el jefe de familia que debe de tratar un asunto. Pero después de hablar con Dios, después de hablar con la persona, si no hay una resolución satisfactoria, hay que hablar con las autoridades para evitar problemas mayores en el futuro. Jesús lo dijo así. Siguiendo la misma práctica, Jesús dijo: si se niega a hacerles caso a ellos, los testigos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Ahora, Jesús dijo eso hace 2000 años en Israel, y nosotros decimos:
A ver, ¿cómo es que se trata a alguien que trabaja en la SAT? Cobrador de impuestos. No. Lo que él está diciendo es, mira, aunque seguimos amando a la persona, tenemos que marcar una distancia. Esta persona es rebelde. Esta persona no es arrepentida. Esta persona va a causar más daño en mi círculo de influencia porque no reconoce la maldad que ya hizo, por la cual marco mi distancia con esta persona. Si no responde a la autoridad, ni a Dios responde. ¿Sabes que las autoridades que Dios ha puesto en tu vida son representantes de Él? Yo creo que esto cayó como chuletas a los hebreos. A ver, voy en este lado. ¿Saben que las autoridades que Dios ha puesto en tu vida son representantes suyas? Ok. Perdón, les voy a dar otra chance. ¿Saben que las autoridades que Dios ha puesto en su vida son sus representantes? Eso, sí. Aun si son paganos. Porque Pablo enseñó en Romanos capítulo 13 que el gobierno pagano de Roma era ministro de Dios para ejecutar justicia. No se vale ser como la esposa que, bueno, voy a meterme en problemas. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Dónde están los hombres que me echen porra? ¿Lo digo? Gracias, Ángel. No se vale ser como la hermanita que dice: me sometería a mi marido si él fuera como Cristo, pero como no es, pues tampoco me someto. Si te casaste con Él, Él es tu autoridad. Aunque es carnal, mal hablado, huevón, lo que sea. Sí, tenemos que entender que Dios pone autoridades para parar estos actos malvados en la tierra. Para poner un hasta aquí a la gente que no escucha a nadie, porque no tienen temor ni de Dios ni de hombres. Un poco de temor es exactamente lo que nosotros necesitamos. ¿Temor a qué? Temor a la espada de justicia. Pablo dijo en Romanos capítulo 13, el ministro de Dios, hablando del gobierno de Roma, no lleva la espada en vano. ¿Qué está diciendo? La va a usar contra ti si tú pasas la raya. Apenas yo vi un video y ya voy a terminar. Ya estuvo muy largo, pastor. ¿No quiere más? No. Voy a tomar mi agua de mi taza de Holy Coffee. Es que esos muchachos me dieron un flat white, híjole. Y con eso, si no sabes lo que es un flat white, hay que conocerlo. En fin. ¿Cuántas personas han pasado toda la vida jalando un muerto, un trauma, una desgracia? Y la persona hoy día está traumada porque nadie habló en su defensa. Nadie habló en su defensa. Y lo que yo quiero preguntar hoy es: ¿dónde están los valientes?
¿Dónde están los defensores de los débiles? ¿Dónde están aquellos nobles, dignos de respeto y confianza, porque tienen el coraje para hablar de lo que nadie más quiere hablar? Que los valientes, que los buenos, que los verdaderos gallos se pongan de pie, porque Dios busca guerreros, no cobardes. Dios busca guerreros y no cobardes. Ya todos pónganse de pie, por favor. Vámonos. Aleluya. Bueno, créeme que, hermanos, yo no predico esto a la ligera. Yo no estoy tirándoles bombas para que cada familia aquí explote. Pero lo que les he enseñado hoy es la neta. Es la verdad. Pocos de ustedes, me imagino, lo van a practicar. Pero por lo menos ya saben. Ya saben la verdad de Dios. Ya saben cómo evitar mayores problemas. Ya saben que no deben de meter el zorro con las gallinas, porque nadie quiere decir que es zorro. Ya saben que no deben de sacrificar el bienestar de los inocentes para tapar al culpable. Yo creo que Dios está buscando gente valiente. Gente que no se vende. Gente que no se chivea, que no se raja. Gente que teme solo a Dios y a nadie más. No teme la división, no teme el conflicto, no teme lo que podría pasar. Teme comparecerse delante de Dios sin haber cumplido con su deber de defender a los inocentes. Tenemos un deber de defender a los inocentes, porque créeme, hermanos, callarnos solo contribuye al aumento de la maldad. Díganlo conmigo, callarnos solo contribuye al aumento de la maldad. Las historias que nosotros escuchamos en las clínicas son para avergonzar hasta un marinero. Que siempre guardamos en confianza, no les voy a contar nada, pero son fuertes. Y cuando un abusador sale con la suya, él bien sabe que todos saben lo que hizo, pero nadie habló. ¿Tú crees que va a dejar de abusar con la primera víctima? No. Y tú que no hablaste, eres cómplice con el abusador. Eclesiastes 8:11, la Santa Biblia dice. Yo sé que hoy solo una vez aplaudí, pero ese es tan pesado. Sí, este mensaje no es para aplaudir, es para llorar. Es para pegar el pecho, es para lamentarnos por haber sido cómplices con la maldad. Pero gracias a Dios, hay nuevas misericordias aquí este día. Porque la santa palabra de Dios dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Yo me imagino que ha habido situaciones que ya pasaron, es decir, que ya caducaron. Quizás no habrá por qué hablarlos hoy, pero por lo menos tú puedes decir, desde hoy en adelante, no seré el cómplice de ningún malvado. Yo voy a pedir a Dios sabiduría. Voy a confrontar al ofensor. Yo voy
hablar con mis autoridades si no me escuchan. Porque yo tengo que defender a los indefensos. Es la chamba de cada hijo y cada hija de Dios defender a los débiles y a los necesitados. Ahora sí pueden aplaudir. Estoy buscando cómo terminar esto. Les quiero compartir algo. Comencé a decirlo y fui por otro lado. Estaba escuchando un podcast o viéndolo de Nayib Bukele. ¿Cuántos saben quién es Nayib Bukele? El presidente de El Salvador. Que Dios nos diera uno así en México. ¿Cuántos saben quién es Carlos Manso? Ay, tienen que educarse, hermanos. Carlos Manso es el presidente municipal de Aurapan, Michoacán. Él sí los tiene. Él sí los tiene. Es un valiente. Un valiente que confronta a los malhechores cara a cara. Y está trayendo paz a su pueblo. No va a haber paz en tu familia hasta que haya un valiente que habla. No va a haber paz en Tlaxcala hasta que haya unos valientes que hablen. No va a haber paz en México hasta que haya algunos valientes que hablen. Porque lo que los malvados y corruptos quieren es un pueblo calladito y sometido. No unos que hablan y que hablan la verdad. Nosotros en nuestro círculo de influencia, mi círculo de influencia no es muy grande. No soy el presidente, gracias a Dios, a la República. Pero tengo mi círculo y cada uno de ustedes tiene su círculo. En su círculo de influencia, quizás tú seas la única persona con el carácter, con la valentía, con la integridad para hablar de las cosas importantes y difíciles de tratar. Pero debes de hacerlo. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Deja de esperar que otra persona sea el caudillo. Ojalá que alguien hiciera algo. Ojalá que alguien hablara. ¿Cómo me gustaría que hubiera aquí un valiente? ¿Ese eres tú? Amárrate bien los pantalones. Decide que vas a ser una persona de integridad, vas a ser una persona de palabra, vas a ser una persona confrontacional para el bien de los demás. Checan estas personas que te les dije y van a tener un ejemplo de qué es. Termino con eso. Tienen que entender que callarnos solo contribuye al aumento de la maldad, como ya expresé. La Biblia dice, cuando no se ejecuta rápidamente, no despacio, le vamos a condenar en 10 años. No. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Nayib Bukele, en esta entrevista o en esta plática que vi, él ha transformado su país de El Salvador. El Salvador hoy es uno de los países más seguros, 10 veces más seguro que México. Creo que mínimo. Quizás 100 veces, mi esposa está diciendo. El Salvador es un país tranquilo hoy, porque él metió a los malvados en el bote, el Secot. Y ahora está poniendo orden en las escuelas públicas. Están obligando a los niños a decir, sí, señora, por favor, gracias. ¿Y tú crees que algunos están como que echándole tierra? No sé por qué es tan militar con nuestros niños. Y él estaba diciendo en la práctica,
si tú no enseñas disciplina a tu hijo, puede ser que lo vas a estar visitando en la cárcel. Es decir que tenemos que enseñar a nuestros hijos a temer hacer lo malo, a entender en esa familia hay consecuencias de hacer lo malo. A mí me vale un cacahuate lo que hace en la familia de tu amiguito Juanito, pero en esa casa hay consecuencias de hacer lo malo y hay premios de hacer lo bueno. ¿Cuál quieres, hijo? Dios lo dijo de esta manera. Dios dijo: hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan cuál quieren, pero escojan la vida. Les quiero invitar que mientras cantamos otra vez, que levanten sus voces en alabanza, que digan a Dios de corazón: yo no quiero ser cómplice de la maldad, quiero ser protector de los inocentes, quiero ser protector, quiero ser defensor de los que no pueden defenderse a sí mismos. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Aleluya. Ahora les quiero ayudar con el primer paso. Solo con el primer paso les puedo ayudar. Yo puedo ayudarles a pedir a Dios sabiduría. Yo sé que Dios me escuchará y sé que Dios les escuchará a ustedes. Porque estoy seguro que algunos de ustedes, si no muchos, están actualmente en una situación donde nadie está hablando y alguien debe de hablar. Hay indefensos siendo lastimados y nadie habla. Y pues no hay que hablar nada más por hablar, o podrías terminar muerto. Hay que buscar la sabiduría de Dios y estar seguro qué hablar, cómo hablar y cuándo hablar. Y Dios te dará esta sabiduría si tú le pides. Esto te puedo ayudar a hacer. El segundo paso es que tienes que hablar con los involucrados. Eso vas a tener que hacer tú. Y si no responden, con las autoridades. ¿Sí? Entonces les invito, si tú tienes, de hecho, como una señal de tu fe hacia Dios, si tú tienes una situación en tu círculo de influencia y tú has sentido en tu corazón hoy: Dios mío, eso sí fue para mí, yo debo de hablar, y quieres que te apoye en oración, nada más, ¿dónde estás? Levanta la mano. No voy a pedir que pases adelante. De dónde estás voy a orar contigo, por ti. Hay varias personas levantando la mano, pero levántala donde puedo ver. Ok, son varias. Sí, porque hay muchas cosas que hay que hablar, muchas cosas tapadas que están ahogando nuestros seres queridos. Sí, están llevando su desgracia sin apoyo de nadie, y nosotros queremos ayudarles. Ahora, con las manos así levantadas, Abba Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que tu Espíritu Santo venga con poder, Señor, sobre tu pueblo. Que tu Espíritu Santo venga con consuelo, con sabiduría para tu pueblo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos des sabiduría para saber cómo tomar el siguiente paso. Sabiduría para saber cómo defender a los indefensos, Señor. Que nadie en nuestro círculo de influencia sea indefenso, porque nosotros sí los vamos a defender. En el nombre de Jesús pido sabiduría. Sabiduría. Espérala, ya va a descender. Sabiduría. Sabiduría, sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto. Comienza a decirle: Señor, yo recibo por fe tu sabiduría. Yo creo tu palabra, recibo tu sabiduría. Recibo tu sabiduría, recibo tu sabiduría más allá de mi capacidad. Recibo tu sabiduría. Ahora jala aire para adentro.
Recibo tu sabiduría. Recibo tu sabiduría. Recibo tu sabiduría. El viento de tu Espíritu Santo que me llena de sabiduría. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Digan conmigo, tengo sabiduría. Tengo sabiduría. Tengo sabiduría. Yo me imagino algunos de ustedes que ya tienen un nudo en su garganta. Ya tienen una tripa torcida. Porque saben que deben de hablar. Están pensando, Dios mío, ¿cómo lo hago? Nada más te quiero dar una palabra de confort. El Señor te dará su perfecta paz antes que tú hables o abras la boca si tú le buscas primero. No vas a entrar en un conflicto medio armado. No vas a entrar en un conflicto no sabiendo qué hacer. Si tú buscas al Señor antes, te va a dar una perfecta paz y una calma antes de decir cosa alguna. Una seguridad que nadie va a poder resistir. El Espíritu Santo, si tú pides a Dios sabiduría, el Espíritu Santo pondrá en tu corazón las palabras que necesitas decir. Y tú serás el sabio, el valiente y aquel que realmente ama a los indefensos en este día. Y Dios te bendecirá. Amén. Estaba pidiendo valentía por ustedes. Yo creo que esta misma noche Dios va a infundir valentía en ciertas personas, porque van a ser voceros de Él. Porque los cobardes se callan, pero los valientes hablan. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les despido con la palabra del Señor para que vayan bien y bendecidos. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y fortalezca su corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Que así sea, en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo.